Hola, muchas gracias por ver el video. Hablaremos sobre las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton. Son tres principios a partir de los cuales se explica una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos, que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. En concreto, la relevancia de estas leyes radica en dos aspectos. Por un lado, constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de la mecánica clásica, y por otro, al combinar estas leyes con la ley de la gravitación universal, se pueden deducir y explicar las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. Así, las leyes de Newton permiten explicar, por ejemplo, tanto el movimiento de los astros con los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano y toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas. La dinámica de Newton, también llamada dinámica clásica, solo se cumple en los sistemas de referencia inerciales, es decir, que se mueven a velocidad constante. La Tierra, aunque gire y rote, se trata como tal a efectos de muchos experimentos prácticos. En las teorías de estas leyes sería que el primer concepto que maneja Newton es el de masa, que identifica con cantidad de materia. Newton asume a continuación que la cantidad de movimiento es el resultado del producto de la masa por la velocidad. En tercer lugar, precisa la importancia de distinguir entre lo absoluto y lo relativo, que siempre se hable de tiempo, espacio, lugar o movimiento. Las leyes enunciadas por Newton y consideradas como las más importantes de la mecánica clásica son tres: la ley de la inercia, la relación entre fuerza y aceleración y por último la ley de acción y reacción. La primera ley de Newton o ley de inercia habla sobre el movimiento que rebate la idea aristotélica de que un cuerpo solo puede mantenerse en movimiento si se le aplica una fuerza. Newton expone que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza a una serie de fuerzas cuya resultante no se anula. Newton toma en consideración así el que los cuerpos en movimiento están sometidos constantemente a fuerzas de roce o fricción, que los frena de forma progresiva, algo novedoso respecto de concepciones anteriores que entendían que el movimiento o la detención de un cuerpo se debía exclusivamente a si se ejercía sobre ellos una fuerza, pero nunca entendiendo como tal a la fricción. La primera ley de Newton o la ley de la inercia nos dice que los cuerpos se mantendrán en reposo o en constante movimiento, al menos de que una fuerza externa actúe sobre él. En este experimento necesitarán un vaso de vidrio, una tarjeta cualquiera y una moneda del valor que ustedes gusten. Pondremos la tarjeta arriba del vaso, así como se puede ver en la imagen, y arriba se pondría la moneda. La fuerza que yo aplicaré será en la tarjeta, quitándola y que la moneda caiga dentro del vaso. La moneda se mantendrá en reposo al momento de que yo quite la tarjeta, ya que deberá de caer al fondo del vaso por la fuerza de gravedad que hay en la Tierra. Por ejemplo, así. La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, expresa que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esta ley se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el mismo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que puede ser o no ser constante. Entender la fuerza como la causa del cambio de movimiento y la proporcionalidad entre la fuerza impresa y el cambio de la velocidad de un cuerpo es la esencia de esta segunda ley. Si la masa del cuerpo es constante, se puede establecer la siguiente relación que constituye la ecuación fundamental de la dinámica. Es decir, F resultante es igual a ma, donde m es la masa del cuerpo, la cual debe ser constante para ser expresada de tal forma. La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, también llamada fuerza resultante, es el vector que suma de todas las fuerzas que sobre él actúan. La segunda ley
de Newton nos dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Es decir, lo anterior es esta fórmula la que aplicaríamos. Un ejemplo de la segunda ley será un ejemplo como este. Un cuerpo A va a ejercer una cierta fuerza a un cuerpo B y su cuerpo será directamente proporcional a la diferencia de eso. Como ahora, si aplico una fuerza mayor, la velocidad será más rápida, es decir, esto. Igual, entre las posibles aplicaciones de la segunda ley de Newton, se pueden destacar la caída libre, que es el movimiento que se observa cuando un objeto se deja caer desde una cierta altura sobre la superficie de la Tierra. Y el segundo sería el péndulo simple, que significa la partícula de masa m es suspendida del punto cero por un hilo inextensible de longitud y de masa despreciable. Ya la tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, se establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, éste ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero. Newton explica lo siguiente, que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. La tercera ley de Newton es completamente original, pues las dos primeras ya habían sido propuestas de otras maneras por Galileo, Hooke y Huygens, y hace de las leyes la mecánica de un conjunto lógico y completo. Algunos ejemplos en la vida cotidiana serían: si una persona empuja a otra de peso similar, las dos se mueven con la misma velocidad, pero en sentido contrario. Cuando saltamos, empujamos a la Tierra hacia abajo, que no se mueve debido a su gran masa, y esta nos empuja con la misma intensidad hacia arriba. También sería una persona que rema un bote, empuja el agua con el remo en un sentido, y el agua responde empujando el bote en sentido opuesto. La tercera ley de Newton de acción y reacción nos dice que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, este realizará sobre A una fuerza igual y en sentido opuesto. Para el siguiente ejemplo necesitarás un coche, una caja o una superficie plana en la cual poder llevar el carro a la pared o al muro. Nos damos cuenta que cuando yo lleve el carro a la caja con una velocidad X, va a reaccionar de manera al sentido opuesto o contrario, del modo que así debería de salir. Como vimos, este regresó para el lado contrario, el lado opuesto, ejerciendo con la fuerza.